consejeros y consejeras, vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario con un punto único, que es la comparecencia de la presidenta para informar sobre las medidas que va a adoptar el Cabildo de Tenerife como consecuencia de la crisis de Oriente Medio. Como ustedes saben, hace justamente 15 días, el pasado 30 de abril, esta corporación alcanzó un acuerdo institucional, un acuerdo de todos los partidos, rechazando la guerra de Oriente Medio y dando respaldo a las medidas que se han activado por parte del Gobierno de Canarias. Por eso, comparezco hoy para analizar la situación internacional, extraordinariamente grave, que puede tener consecuencias económicas directas sobre Europa, sobre España y de manera especialmente intensa sobre Canarias y las economías insulares como la nuestra. Esta situación extraordinariamente grave no es otra que la guerra de Irán y la coalición encabezada por Estados Unidos e Israel y el bloqueo parcial del Estrecho de Hormuz. La evolución de este conflicto en Oriente Próximo está teniendo efectos directos sobre los mercados energéticos y logísticos internacionales. Y hoy presentamos aquí una batería de acciones que se activarán en la medida en que esos efectos nos impacten. El foco principal se sitúa en el Estrecho de Hormuz, donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Cualquier alteración de este punto se traduce de forma inmediata en una tensión sobre los precios energéticos. Su cierre o perturbación afectan al corazón mismo de la economía global. Desde el inicio del conflicto, el tráfico marítimo se ha reducido drásticamente, se han disparado los costes logísticos y el precio del barril de Brent ha superado los $100. La Agencia Internacional de la Energía ya habla de la mayor disrupción energética desde la crisis de los años 70. Cuando sube el petróleo, sube todo. Sube el transporte, sube la electricidad, suben los alimentos, sube la inflación y se ralentiza el crecimiento económico mundial. Los organismos internacionales, la Comisión Europea, alertan ya de un riesgo real de esta inflación. Menos crecimiento y más inflación al mismo tiempo. Y a esto se suma una realidad estructural, y es que Tenerife depende en torno a un 96% de los combustibles fósiles importados. Nosotros somos una economía insular que los efectos terminan trasladándose al día a día de nuestras familias, de la vida de las familias y de las empresas, a la pérdida de competitividad y a problemas en los precios de los materiales y los insumos, como también en los productos que conforman la cesta de la compra, en el transporte y en los costes de la producción. Las perspectivas de inflación para Canarias y para la provincia de Santa Cruz de Tenerife siguen marcadas por la tensión en los precios de la energía, los carburantes, el transporte y determinados servicios. Justamente ayer jueves, se publicaban los datos del Índice de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística. En abril de 2026, la inflación anual se situó en el 3%, tanto en Canarias como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ligeramente por debajo de la media nacional. Los mayores incrementos de precios se concentran actualmente en los vehículos personales, los seguros, la restauración y determinados servicios, mientras que la contención temporal de la electricidad, gas, transporte de pasajeros y paquetes turísticos está ayudando a moderar parcialmente el impacto. Aún así, el balance de riesgo continúa siendo claramente alcista para los próximos meses. Los escenarios económicos apuntan a una inflación en torno al 3 o 3,2% durante el año 2026, pero advierten que podrían acercarse al 4%, incluso superar el 5%, si los escenarios de fuerte tensión energética se mantienen. En Canarias, el principal riesgo sigue siendo la dependencia del petróleo y los costes logísticos asociados a nuestra insularidad. Cada aumento aproximado del 10% del precio del crudo podría elevar la inflación en torno a un 0,3% y reducir nuestro crecimiento económico. Los expertos consideran que las medidas fiscales y el apoyo que se pongan en marcha podrían contener hasta medio punto la subida de precios. Veamos cuáles han sido estas medidas por parte de cada administración.
Inicialmente, el Gobierno de España reaccionó aprobando un paquete de medidas de 80 medidas y movilizando más de 5.000 millones de euros para contener el impacto económico de la crisis. Entre ellas, rebajas fiscales energéticas, ayudas al transporte profesional, medidas para el sector agrario, apoyo a las empresas y mecanismos de liquidez. Sin embargo, Canarias volvió a encontrarse con una realidad que desgraciadamente conocemos demasiado bien. Muchas de esas medidas no eran aplicables automáticamente a Canarias, porque aquí no tenemos IVA, porque aquí tenemos un régimen fiscal distinto, porque nuestra condición de ultraperiferia exige respuestas específicas. Y una vez más, Canarias tuvo que recordar al Gobierno de España que no se puede legislar pensando únicamente para un territorio peninsular. El propio Gobierno de Canarias denunció que las medidas estatales dejaban fuera el archipiélago, precisamente por nuestra singularidad fiscal y económica. Y es importante decirlo claramente, Canarias no pide privilegios, Canarias exige equidad, justamente porque nuestra dependencia energética es mayor, justamente porque la insularidad encarece aún más los costes, porque dependemos del transporte marítimo y aéreo para prácticamente todo, porque cualquier subida de combustible en esta tierra se multiplica. Frente a esta situación del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias reaccionó con rapidez y aprobó un paquete específico de medidas económicas y fiscales para amortiguar el impacto de la crisis internacional. Entre esas medidas destacan la rebaja temporal a cero del IGIC para los combustibles, las bonificaciones al impuesto sobre combustible para transportistas y agricultores, las ayudas directas al sector primario, el apoyo a la industria y reclamaciones al Estado para reducir las tasas aéreas y portuarias, incrementar el REA e impulsar proyectos estratégicos en energías renovables. Además, el Gobierno de Canarias llegó a un acuerdo con el Gobierno de España para compensar económicamente al archipiélago en aquellas medidas estatales que no tenían aplicación directa en las islas. La adopción de las medidas previstas por el Estado actualmente nos estarían excluyendo, pero están cuantificadas en 5.000 millones de euros, podrían superar un montante para las islas por importe superior a 230 millones de euros. En concreto, para Tenerife, si hacemos una traducción directa, estaríamos hablando de en torno a 99 millones de euros de compensación en medidas económicas que se traducirían directamente en la protección de estos sectores más expuestos al incremento de los combustibles. Un acuerdo que supone un reconocimiento político importante, el reconocimiento de que Canarias necesita una cláusula específica en cualquier respuesta estatal a una crisis internacional, porque no podemos seguir llegando tarde, no podemos seguir siendo la nota a pie de página en las políticas estatales. La ultraperiferia no puede convertirse en vulnerabilidad permanente. Dicho esto, también veamos qué podemos hacer desde el Cabildo y desde Tenerife. Como es lógico, no estamos ante un escenario teórico, lo hemos expuesto. Los principales indicadores ya reflejan una primera ronda de impactos que impacta directamente sobre la economía de nuestra isla. Incrementos cercanos al 40% en los precios del petróleo, del gasóleo, sobrecostes acumulados en el transporte público superiores a los 440.000 euros, una proyección que podría superar los 5,9 millones de euros si esta situación se prolonga en el año. El Cabildo tiene claro su propósito de proteger a nuestra isla, a Tenerife, ante una crisis importada que no hemos provocado y nos estamos esforzando en que todas las administraciones estén alineadas en este propósito. En el desarrollo e implantación de una respuesta canaria, el Cabildo de Tenerife juega un rol fundamental, porque las medidas de rango autonómico son claves, pero su eficacia depende de la implantación en el territorio. Y de ahí que el Cabildo tenga una responsabilidad muy importante, porque somos la administración en contacto directo y permanente con las cooperativas, las cofradías pesqueras, las asociaciones de transportistas, el tejido industrial, los ayuntamientos o los sectores productivos de la isla. El Cabildo complementará esta respuesta que he detallado
desde la proximidad y la coordinación. En primer lugar, facilitando la interlocución con los sectores afectados, detectando incidencias y necesidades reales, acompañando en la implantación de estas medidas y colaborando para que las ayudas lleguen con rapidez y eficacia a todos los rincones de Tenerife, especialmente en ámbitos como el transporte público, sector primario, la conectividad y la protección de las familias más vulnerables. Me gustaría insistir en algo crucial. Los cabildos no pueden quedarse únicamente observando cómo evoluciona una crisis internacional o ejerciendo como facilitadores en la implantación. Tenemos competencias, tenemos instrumentos y tenemos la obligación de proteger a nuestra ciudadanía y a nuestro tejido productivo. Por esa razón, el Cabildo de Tenerife está articulando más medidas de contención de los impactos en este conflicto. Medidas que podrán modularse en función de la evolución de la situación. Y hoy traemos a este Pleno grandes líneas de trabajo en esta materia. En primer lugar, un sistema de seguimiento económico y operativo. El Cabildo pondrá en marcha un sistema permanente de seguimiento del impacto económico de esta crisis sobre la isla de Tenerife, analizando de forma continua la evolución del precio de los combustibles, los costes del transporte público y el comportamiento de la logística y la evolución de la cesta de la compra básica. Este sistema va a permitir trabajar con datos actualizados y activar medidas previstas de forma proporcionada y ajustada a la realidad económica en cada momento. En segundo lugar, la cobertura del sobrecoste energético en infraestructuras y servicios estratégicos en nuestra isla. El Cabildo preparará mecanismos de cobertura presupuestaria para absorber el incremento de los costes energéticos que están afectando a distintas infraestructuras y servicios estratégicos de Tenerife, como es, por ejemplo, el transporte público, TITSA fundamentalmente, y nuestras infraestructuras de depuración y desalación. En el caso de TITSA, el objetivo es garantizar la estabilidad del servicio, mantener la gratuidad y evitar las reducciones de capacidad operativa, asegurando que el encarecimiento del combustible no termine repercutiendo directamente sobre los usuarios del transporte público. Sabiendo el enorme esfuerzo inversor que hemos desplegado en infraestructuras de generación y regeneración de agua tras la declaración de emergencia hídrica, tenemos que asegurar que los costes de la energía no comprometan la capacidad de producir el agua que tenemos. Por eso, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife dotará adecuadamente un fondo de contingencia para evitar que el incremento de dichos costes se traslade a los ayuntamientos y, finalmente, evitar que estos incrementos de tarifa repercutan directamente en las familias y en los y las tinerfeñas. El apoyo a la movilidad y al transporte. El incremento de los combustibles afecta directamente al coste de la movilidad de las mercancías. Por eso, el Cabildo de Tenerife puede lanzar una línea para acelerar la renovación de las flotas de vehículos para ser menos dependientes de los combustibles fósiles y apoyar especialmente al transporte de mercancías vinculado al sector primario. Debemos proteger a las familias más vulnerables. La inflación energética golpea primero a quienes menos tienen. Debemos reforzar las ayudas sociales vinculadas a la pobreza energética, alimentación y vivienda, especialmente si la crisis internacional se prolonga. Esta crisis demuestra una vez más que depender del exterior nos hace más frágiles. El Cabildo ya está acelerando la implantación de energías renovables, el almacenamiento energético, el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, de modo que nuestro mix de energía cada vez esté más presente las energías renovables y menos el petróleo importado. Cada megavatio renovable que generamos o apoyamos en Tenerife es una menor dependencia del petróleo internacional. Es muy importante mantener la capacidad de gasto e inversión del Cabildo de Tenerife. Este Cabildo tiene mayor capacidad inversora que nunca. Lo hemos demostrado en los presupuestos de los últimos ejercicios. Además, hace 15 días se ha aprobado una moción institucional para reclamar al Gobierno de España que se flexibilicen las reglas fiscales e instar a la Comisión Europea a flexibilizar las normas del Pacto de Estabilidad.
Esto permitiría incrementar el presupuesto en un contexto adverso, suspendiendo temporalmente las reglas de gasto, lo que permitiría asegurar no solo los servicios públicos, sino el crecimiento económico y del empleo, manteniendo la capacidad inversora, incluso incrementándola. La planificación estratégica y la coordinación institucional. Necesitamos una mesa permanente de seguimiento económico entre cabildos, ayuntamientos, Gobierno de Canarias y sectores empresariales y agentes sociales para anticipar escenarios y responder con rapidez. Señoras y señores consejeros, como han visto, las respuestas que planteamos se basan en 3 principios esenciales. El primero, la información precisa. El segundo, el de la actuación proporcional y coordinada institucionalmente. Y el tercero, el de la anticipación. No se trata de reaccionar de forma automática, se trata de tomar decisiones en el momento adecuado, con el alcance adecuado y dentro de nuestras competencias, consiguiendo además que el resto de medidas de otras administraciones efectivamente funcionen en nuestra tierra. Las crisis globales ya no son excepcionales, son parte del nuevo contexto internacional. La guerra de Irán y la crisis del Estrecho de Hormuz nos recuerda algo fundamental. Vivimos en un mundo profundamente interconectado. Lo que ocurre a miles de kilómetros termina afectando al precio de la cesta de la compra en Tenerife, al transporte, a las empresas, pero sobre todo a nuestras familias. Y en territorios ultraperiféricos como Canarias, estos impactos llegan antes y golpean más fuerte. Por eso necesitamos más capacidad de anticipación, más autonomía energética, más coordinación institucional, más sensibilidad por parte del Gobierno de España hacia nuestra realidad insular. Hoy estamos defendiendo Canarias, protegiendo a Tenerife, sin pedir excepciones. Lo que queremos es garantizar la igualdad de oportunidades para vivir y prosperar desde la ultraperiferia. Proteger Tenerife frente a las crisis internacionales no es solamente una obligación política, es también una responsabilidad moral con nuestra ciudadanía, y esa es la responsabilidad que asumimos hoy con esta nueva hoja de ruta. Muchísimas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Ana Salazar. Gracias, presidenta. Miren, hoy el Partido Socialista vuelve a traer a este pleno una comparecencia intentando aprovechar una crisis internacional gravísima para el desgaste político, no solo contra el Gobierno insular, sino contra el resto de formaciones políticas. Sorprende escuchar estas críticas precisamente de quienes sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez, por si alguien ha demostrado falta de previsión y abandono hacia Canarias en esta crisis, es el Gobierno central. Canarias no afronta esta crisis igual que el resto de territorio nacional. Todo eso lo sabemos, que somos una región ultraperiférica, que dependemos del exterior para el suministro energético, para el transporte, que gran parte de nuestra actividad económica se rige en ello y que cualquier tensión geopolítica en Oriente Medio nos afecta con más intensidad al combustible, al turismo, al coste de la vida, a la estabilidad económica de miles de familias canarias. Y eso exigía anticipación, exigía coordinación y exigía respeto institucional. Y es que resulta llamativo que el PSOE tinerfeño haya suscrito un acuerdo institucional propiciado por Coalición Canaria y el PP, entendiendo que Canarias necesitaba actuar con responsabilidad y unidad ante un contexto internacional complejo. Ese acuerdo recogía medidas concretas como la reducción fiscal sobre combustibles, ayudas al transporte, apoyo al sector primario, respaldo a industrias afectadas por el incremento de costes energéticos. En fin, medidas para amortiguar el impacto económico del conflicto. Pero aún así, el PSOE sigue instalado en el titular y en el relato político, convocando esta comparecencia. Pero esta comparecencia deja al descubierto una enorme contradicción política del Gobierno de Pedro Sánchez. A principios del mes de marzo de este año, el Ejecutivo envió la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo Oriental, en el marco del conflicto entre Irán e Israel. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿dónde queda el famoso no a la guerra del PSOE? Porque mientras públicamente intentan proyectar una imagen pacifista, la realidad es que España ha desplegado uno de los buques más avanzados de la Armada, el Cristóbal Colón, equipado con el sistema de combate antimisiles balístico Aegis, en una zona de máxima tensión internacional. El Gobierno intenta justificarlo hablando de misión ofensiva,
de solidaridad europea y de protección estratégica. Pero lo verdaderamente preocupante es cómo se hizo, sin debate suficiente, sin transparencia política y sin someter esta decisión al Congreso de los Diputados, como exige una interpretación rigurosa del artículo 63.3 de nuestra Constitución. Eso ha abierto un debate jurídico-político muy serio sobre el control parlamentario de las misiones militares en el exterior, sobre el uso permanente de la excepcionalidad por parte de este Gobierno central. Porque cuando un Ejecutivo toma decisiones de esta trascendencia sin buscar consenso parlamentario, lo mínimo que genera es una preocupación democrática. Por eso, desde nuestro grupo, siempre vamos a defender a nuestras Fuerzas Armadas y a todos los profesionales españoles desplegados en zonas de conflicto, que cumplen con enorme profesionalidad y valentía las misiones encomendadas. Precisamente por dignidad y respeto hacia ellos, las decisiones estratégicas deben tomarse con claridad política, con transparencia y con responsabilidad institucional, no utilizando el discurso pacifista cuando conviene, mientras se actúa de forma completamente distinta cuando interesa políticamente. Y esa forma de actuar unilateral y poco transparente es la misma que hemos visto con el caso del crucero Ondius. Una gestión marcada por decisiones tomadas desde Madrid, sin coordinación suficiente con el Gobierno de Canarias, con información que llegó tarde a las instituciones canarias. No estamos hablando únicamente de un desacuerdo político, estamos hablando de seguridad, de gestión institucional y de confianza entre administraciones. La sensación que vuelve a quedar es que Canarias se entera tarde de las decisiones que afectan directamente a nuestra seguridad, a nuestra gestión y a nuestra imagen exterior. Y eso no puede seguir normalizándose. Canarias merece respeto institucional. No puede ser que Madrid decida y las instituciones canarias simplemente tengamos que asumir las consecuencias. Y este problema no es aislado, el de las medidas anticrisis que no tuvieron en cuenta la singularidad de nuestra isla. También lo vemos en materia migratoria, en la planificación estratégica, y lo vemos en las infraestructuras pendientes desde hace décadas. Y lo vemos también en la absoluta falta de estabilidad política del Gobierno central, incapaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado durante 3 ejercicios consecutivos. Eso no es gobernar, eso es sobrevivir políticamente día a día. Y quienes más sufren esta falta de planificación son territorios alejados y vulnerables como Canarias. Porque sin presupuesto no hay estabilidad inversora, no hay planificación seria y no hay garantías para afrontar escenarios de crisis como el actual. Nosotros creemos que España necesita volver a tener una política energética seria y una política exterior coherente. No se puede hablar de resiliencia mientras se aumenta la dependencia energética del exterior. No se puede hablar de protección social mientras se castiga fiscalmente a trabajadores autónomos y a empresas. Y no se puede exigir esfuerzos constantes a los ciudadanos mientras el Gobierno central continúa instalado en la propaganda y la improvisación. Dicho todo esto, también quiero trasladar una reflexión constructiva para este Gobierno insular. Gobernar en momentos difíciles también exige sensibilidad con la realidad diaria de las familias. Medidas como el llamado céntimo forestal generan preocupación en muchos tinerfeños, que ya soportan una enorme presión económica. Según los últimos datos, el IPC en Canarias se sitúa por encima de la media nacional y los carburantes siguen siendo más caros aquí que en la península pese al descuento del REF. Entendemos perfectamente la necesidad de proteger nuestros montes y reforzar la prevención de incendios. Ahí siempre nos encontrarán defendiendo la protección del territorio y la seguridad de Tenerife. Pero no se puede cargar permanentemente el peso económico sobre quienes trabajan, producen y sostienen esta isla cada día. Por eso les pedimos equilibrio, sentido común y escucha activa hacia los tinerfeños. Por ello, señores del Grupo de Gobierno, desde nuestro grupo vamos a seguir vigilantes. Apoyaremos cualquier medida para proteger Tenerife, defender nuestra economía y garantizar estabilidad para todas las familias canarias. Pero también seguiremos denunciando el abandono del Gobierno central y cualquier decisión que termine castigando aún más a quienes ya soportan el peso de esta crisis. Porque Tenerife necesita gobiernos que actúen con firmeza, con planificación y pensando primero en los intereses de los tinerfeños. Muchas gracias. Gracias, señora Salazar. Tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Hacha. Gracias, presidenta. Es imposible no hacer referencia precisamente hace 15 días, que se tomaba el acuerdo institucional de rechazo a la guerra de Oriente Medio, la adopción de las medidas que respaldaban el plan del Gobierno de Canarias, convalidado precisamente en el Parlamento por el Decreto Ley 3/26 del 26 de abril.
Hoy tenemos un pleno extraordinario con una comparecencia de la presidenta del Cabildo para informar sobre las medidas tomadas a petición del Partido Socialista. Es como un remedio, un recuerdo permanente de algo que sucede en el Estado español, que es en la insistencia de Sánchez con el no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Y todos estamos de acuerdo en el no a la guerra, desde la de Ucrania hasta la actualidad. Pero se produce en un ámbito muy complejo y muy interesante, que son las elecciones autonómicas. Por eso no voy a hablar de la crisis de Oriente Medio, ni el no a la guerra, aunque hay que decirles y reconocerles que ustedes son más inteligentes. Y en vez de decir no a la guerra, lo que hacen es insistir en lo que va a ser el Cabildo respecto a la guerra y a la situación que se puede generar en Tenerife. El Cabildo, voy a hablar del Cabildo. El Cabildo trabaja para estar al lado de la familia, trabaja para estar al lado de los autónomos, de las pymes, de Tenerife. Desarrolla un trabajo intenso para dar seguridad a los sectores productivos. Ayuda al sector primario, a los empresarios. Ayuda al sector cultural, a la familia. Trabaja para dar empleo, para fortalecer el tejido económico local y para dar cobertura social a la familia. En este trabajo ya se está asumiendo, y repito, en este trabajo ya se está asumiendo de forma automática los sobrecostes que se están produciendo con toda la cuestión de Oriente Medio. Y no se repercute ni en los servicios, ni en la población, ni se reducen servicios, todo lo contrario, se están aumentando y se aumenta el esfuerzo. Por lo tanto, en ese trabajo ya está incluido una respuesta inmediata del Cabildo que no reduce. Recordemos que en algunas crisis anteriores, como la de 2008, las administraciones redujeron rápidamente de todo y se quedaron a las expectativas de lo que sucedía. Aquí no, hemos actuado de forma diferente. Se sigue trabajando. Y lo hace con responsabilidad, la responsabilidad de quien sufre las condiciones de lo que es precisamente la situación geográfica en la que nos encontramos. Insularidad, fragmentación territorial, lejanía geográfica del continente. Muchas veces el Gobierno central, y especialmente el de Sánchez, toma decisiones en las que tiene medidas importantes, como en este caso, 800 medidas, 5.000 millones, pero se olvidan de que Canarias no tiene IVA, que Canarias es una región ultraperiférica y que absolutamente todo, personas, mercancías, servicios que nos llegan aquí, entran y salen a través del transporte marítimo y aéreo. Al que cuestiones como la subida de los combustibles afectan inmediatamente. Un mercado pequeño, fraccionado, por la realidad archipelágica, en la que se repercute de forma inmediata en el aumento de los precios. Nuestra inflación, como dijo la presidenta, está en un 3%, pero posiblemente suba a un 4%, o puede ser peor si no se toman las medidas adecuadas. Por muchas medidas que se toman en Canarias o en Tenerife, dependemos necesariamente del exterior y de la situación de España y las decisiones del Gobierno español. En el conjunto de estas medidas que se toman para todo el territorio español, no hay que olvidarse que es precisamente el Gobierno de Sánchez quien puede tomar medidas importantes, como puede ser deflactar el IRPF, lograr que el valor de los sueldos, las nóminas, no se devalúe ante la subida de los precios, disminuir ese 40 o 50% que llega a ser a veces que el Estado se queda, por diversas razones, de las nóminas de los trabajadores. Dejar ese dinero en el bolsillo de las familias para que puedan, de alguna forma, o parte de ese dinero en el bolsillo de las familias para que puedan recuperar ese estado de bienestar y decidir, y no tener que decidir si tengo que comprar comida o alimentos o ropa. Lograr que cada vez haya más familias que engrosen la clase media y no se aumente la precariedad y la dependencia de las ayudas sociales para poder sobrevivir. Pero el Gobierno del PSOE no lo hace.
Y le toca al Gobierno de Canarias afrontar estos temas y al Cabildo. Y lo hace, evidentemente, con los recursos que tiene y con las competencias que tiene. Porque este debate, en vez de estar aquí, tendría que estar en el Estado. Y saber por qué el Estado no nos tiene en cuenta cuando debe de estarlo y por qué precisamente se esconde tras una especie de desconocimiento de la realidad de las regiones ultraperiféricas. En el Gobierno de Canarias, como vimos y habíamos apoyado en la moción anterior, del pleno anterior, rebaja a cero el IGIC de los combustibles. La cuota suero también para los autónomos en el primer año y en el segundo también, si no facturan un mínimo establecido. Reduce un 3% el tipo impositivo a los servicios que practican el deporte. Baja el IGIC a un cero a los productos básicos de la compra y a los servicios veterinarios. Bonifica el 99,9% de la cuota tributaria de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Modifica hasta 50.000 euros el importe para acogerse al régimen especial de los pequeños empresarios. Devuelve los impuestos especiales sobre combustible hasta un 99,9% a los agricultores y a los transportistas. Hay ayudas al sector primario para compensar el sobrecoste de los insumos, la producción, la adquisición de piensos, sobrecostes energéticos. Aporta 3.600.000 euros. Ya concluye, señor Rocha. Continuaré después. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ruano, por Coalición Canaria. Muchas gracias, señora presidenta. En este tipo de comparecencias, la verdad es que desearía uno escuchar primero al solicitante de la comparecencia para conocer realmente los fundamentos de su solicitud, teniendo en cuenta que en medio de su solicitud y en la celebración de este pleno se ha producido un acuerdo institucional que ya se ha mencionado entre los tres grupos que entonces estábamos en el pleno del día 30 de abril en torno a la posibilidad de intervención del Cabildo Insular de Tenerife en relación a esta crisis. Si hacemos la secuencia, como de alguna manera de las medidas adoptadas, la presidenta se refirió a qué ha hecho el Gobierno de España, qué ha hecho el Gobierno de Canarias, qué podemos hacer nosotros, y la secuencia es muy cercana, es fácil de hacer. En el Boletín Oficial del Estado del 20 de marzo se publican las medidas del Estado, que consideran, como se ha señalado ya por el portavoz popular y también por la portavoz del Grupo Mixto, digamos, medidas dirigidas al territorio, al resto del territorio español, no específicamente a la situación canaria, y esto provoca inicialmente una reacción en Canarias que acaba con un principio de acuerdo que nosotros calificábamos en el pleno anterior y retiramos del texto que aprobamos un tímido acuerdo entre el presidente Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres. Ese acuerdo, adoptado el 30 de marzo, pretende que las medidas que se adoptaran de forma específica por Canarias pudieran a su vez ser financiadas por parte del Gobierno español en torno al 50% de su coste, y una estimación inicial de unos 15 millones de euros y llegar incluso hasta 60 millones de euros si la crisis se prolongaba o se prolonga. El 7 de abril se publica el decreto ley de Canarias y justamente en la víspera de nuestro pleno del 30 de abril, el día 29, se convalida ese decreto ley por parte del Parlamento de Canarias. Adoptamos ese acuerdo institucional y, bueno, y por salvar y sin querer entrar en las cuestiones previas, porque si llegas a un acuerdo se supone que llegas con el propósito de que finalmente se cumpla, ¿no? Y sin entrar en las cuestiones previas que puedan ser que por qué el Gobierno de España dejó de hacer tal cosa y demás, sí conviene que hagamos alguna reflexión, porque tanto la presidenta como los portavoces han hablado de esa condición de región ultraperiférica, y es que realmente de forma continua en toda la relación con el Gobierno de España del señor Sánchez hay una ignorancia absoluta de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Canarias, y es que específicamente los socialistas canarios formaron parte del acuerdo que dio nacimiento al Estatuto de Autonomía de Canarias del año 2018. La previsión redactada específicamente en el artículo 3
del Estatuto sobre la lejanía, insularidad y ultraperiferia habla de la necesidad de adaptar las políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como decisiones financieras y presupuestarias a las circunstancias del archipiélago. Y dice especialmente, esa adaptación se producirá en materia de transportes y telecomunicaciones, y sus infraestructuras, en el mercado interior, en la energía, en el medio ambiente, en puertos, aeropuertos, inmigración, fiscalidad, comercio exterior y en especial en el abastecimiento de materias primas y líneas de consumo esenciales, además de cooperación con países terceros, con países vecinos. En fin, esa regulación, que no es una norma directiva, sino está contenida dentro de la norma institucional básica de Canarias, que es el Estatuto, ha sido continuamente ignorada. Vamos a decir que el acuerdo singular adoptado entre el presidente y el ministro pues palía de alguna manera la ignorancia de los redactores del Real Decreto Ley del Estado, y vamos a pensar que, como acordamos aquí en este pleno el 30 de abril, pues estamos ahora en disposición de corregir lo que no se hizo. Y en ese marco, para todos los portavoces, especialmente para el portavoz socialista que formula la solicitud de esta comparecencia, nuestro acuerdo de 30 de abril señala, amén de las referencias a la actuación del primer paso del Gobierno de España, cómo fue aquel acuerdo, las posibilidades del Decreto Ley de Canarias, y acuerda en relación con el Decreto Ley convalidado, iniciativa además en aquel momento del portavoz popular, de que acordemos estudiar y aprobar en el ámbito de nuestras competencias las medidas complementarias que resulten oportunas para reforzar la protección a la ciudadanía tinerfeña y los sectores económicos de la isla más expuestos a las consecuencias de la crisis. En ese marco, lo que ha señalado la presidenta en este momento es una declaración política por parte de nada menos que de la presidenta, de lo que conforma la mayoría de gobierno, ¿no? Hablando sobre este asunto en el Consejo de Gobierno de hace un par de días, lo que decíamos es, vamos a ver en qué medida esta crisis no afecta a la prestación de nuestros propios servicios, porque esta es la primera cuestión. La primera cuestión es cómo seguimos prestando los servicios que hoy prestamos de forma íntegra. Y se ha hecho referencia por la presidenta en ese sentido a la merma que puede producir, no ya a la merma de ingresos en particular, sino al sobrecoste en los gastos. Y en ese sentido ha señalado algunos que creo que es importante para terminar esta primera intervención señalar. El caso del transporte público es fundamental. ¿Cómo afrontamos el posible encarecimiento de los costes de la prestación de ese servicio que tan importante es? Porque hemos aumentado en casi un 20% el uso de ese transporte en los últimos 2 años. Muy importante. El tema de las infraestructuras de generación y regeneración energética, especialmente el Consejo Insular de Aguas, y cómo crea ese fondo de contingencia para evitar que los costes de depuración y regeneración de agua no acaben repercutiendo en los municipios de la isla de Tenerife. También hay que añadir el tema de Baltén, el agua de uso agrario, que es fundamental porque muchas de esa agua que tenemos en nuestras balsas obviamente es impulsada energéticamente. Consecuentemente, ahí hay cuestiones muy importantes que dilucidar. Por tanto, esperemos que el planteamiento de este pleno discurra en el alcance de nuestras capacidades para poderlo hacer. Y finalmente, la presidenta se ha referido a una cuestión que va a determinar algunas decisiones de este equipo de gobierno en relación a las familias más necesitadas y posiblemente con intervención necesaria en cuestiones que afectan especialmente al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Lo veremos en las siguientes intervenciones. Señor Afonso. Muchas gracias, señor Ruano. Tiene la palabra el señor Afonso, por el Grupo Socialista. Sí, gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Evidentemente, el pleno que convocamos hoy tiene causa del conflicto iniciado en Oriente Medio el 28 de febrero. Aquí en las distintas intervenciones se ha preguntado cuáles son las razones de mantener un pleno después de haber alcanzado un acuerdo institucional el pasado 30 de abril, y creo que en mi intervención dejaré claro los motivos por los que considero que es oportuno la celebración de este pleno, a la vista de que han pasado ya 15 días desde la adopción de ese acuerdo institucional. Recordábamos, 28 de febrero, conflicto en Oriente Medio, el Gobierno de España adopta sus medidas el 20 de marzo. Ya en ese momento, este grupo político trajo al pleno de esta corporación, el 27 de marzo, una propuesta
dejando claro, evidentemente, nuestro rechazo al conflicto, nuestro no a la guerra. Señor Acha, ahora se suma todo el mundo, pero es que hasta su líder político, en el primer momento, cuando Pedro Sánchez dijo no a la guerra, cuestionó ese rechazo a la guerra por la actuación unilateral y fuera de la legalidad internacional que había efectuado Estados Unidos e Israel en aquel momento bombardeando Irán y el Líbano. Y por nuestra parte rechazamos luego la respuesta que tuvo Irán, como no puede ser de otra manera, atacando a otros países de Oriente Medio y pues lanzando incluso algún misil que llegó a llegar a territorio europeo. En ese sentido, el rechazo es claro. Yo creo que nunca está de más decir el no a la guerra y que se acabe lo antes posible esta barbarie. Pero en ese contexto nos dijeron que no iban a analizar esas medidas hasta que el Gobierno de Canarias no adoptara las suyas. Eso lo hizo el Gobierno de Canarias a través de un acuerdo que acaba de explicitar el portavoz de Coalición Canaria el 6 de abril. El 7 de abril se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias y entraron en vigor el 8 de abril. Es una formalidad importante, pero es una formalidad la convalidación el 29 de abril porque el contenido del Real Decreto Ley entra en vigor desde el momento que se aprueba al día siguiente. Y es una formalidad porque, evidentemente, el Gobierno de Canarias tiene una mayoría suficiente para convalidarlo sin ninguna dificultad. Lo digo porque este grupo socialista, este pleno extraordinario, lo presentó el 8 de abril, el mismo día que entraron en vigor las medidas aprobadas por el Gobierno de Canarias. Y ha sido una decisión de la presidenta de esta corporación no convocarlo. Y estamos manteniéndolo el 15 de mayo por imperativo legal, porque están obligados a mantener este pleno. Porque la presidenta, evidentemente, después del 8 de abril, podía en cualquier momento haber convocado el pleno para poder analizar qué medidas podíamos desarrollar e implantar en la isla de Tenerife. A la vista de que no se convocaba, el Grupo Socialista puso encima de la mesa una iniciativa el 30 de abril. Y en virtud de esa iniciativa, nuevamente para adoptar medidas en la isla de Tenerife, tendimos el guante al grupo de gobierno que lo cogió, Coalición Canaria y el PP, y aprobamos un acuerdo institucional. Y ese acuerdo institucional lo primero que viene a establecer es sentarnos con los ayuntamientos de esta isla. Y se pedía y acordamos entre las fuerzas que adoptamos ese acuerdo institucional convocar de manera urgente el Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife. Estamos a 15 de mayo. A los ayuntamientos no se las ha convocado y a día de hoy no consta que haya ninguna convocatoria en curso. Seguimos esperando. Se han esbozado algunas medidas, evidentemente, siempre esbozando el victimismo de que el Gobierno de España me maltrata, porque aprueba un paquete de medidas, pues 80 medidas, con más de 5.000 millones de euros canalizadas, que han movilizado pues en este momento pues recursos que en esas dimensiones no se han aprobado por ningún país de otro Estado miembro. Y entre esas medidas, es verdad que hay algunas que afectan al IVA que no se aplican a Canarias, pero es que no es que se haya olvidado de Canarias, es que dentro de esas 80 medidas hay medidas coyunturales y otras estructurales que afectan a todos los canarios y Canarias. ¿O no estamos hablando de los descuentos del bono social eléctrico? ¿No estamos hablando del incremento de la cuantía del bono social térmico? ¿No estamos hablando de la garantía del suministro de agua y de luz para que no se produzcan cortes en el agua y la luz? ¿Olvidamos que en esta tierra tenemos una tasa, la tasa AROPE, de personas en riesgo de exclusión social que supera el 30%, 31, 32% estamos? ¿De esas personas nos olvidamos? Las medidas aprobadas por el Gobierno de España no dirigen también ayudas directas al sector primario, ganaderos, agricultores, pescadores, a los transportistas de esta tierra para compensar con 20 céntimos el litro la ayuda al combustible por esos incrementos. No hay ayudas también al sector primario, en este caso a los agricultores, por las ayudas que necesitan por el incremento de los costes de los productos fertilizantes. Esos no afectan a los agricultores de Canarias. Pues claro que afectan, y nosotros siempre tenderemos la mano para que el Gobierno de Canarias pueda tener en cuenta otras medidas que compensen a Canarias, como el acuerdo que se ha esbozado en este salón de plenos entre el presidente canario y el ministro Ángel Víctor Torres, para que haya una compensación y una financiación adicional para que el Gobierno de Canarias, en el marco de su régimen económico y fiscal, pueda aprobar medidas complementarias que ayuden a paliar los efectos de esta crisis para los canarios y Canarias. Pero nosotros lo que pedimos aquí, y es lo que nos corresponde en el seno del Pleno del Cabildo, es
¿qué medidas vamos a adoptar como Tenerife? ¿Se han esbozado algunas? Pues claro que tendremos que ver el impacto que tiene, evidentemente, el incremento del coste del combustible para la prestación del servicio de transporte público y para el incremento, evidentemente, de los costes de las infraestructuras hidráulicas del Consejo Insular de Aguas y de Valtén. Pero igual que hemos tenido que hacerlo en otros tiempos. ¿O se creen ustedes que con la COVID, con el cero turístico o con la crisis de Ucrania no se produjo, por ejemplo, un incremento que se duplicó el precio de la luz y no lo tuvimos que asumir en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife, el incremento de ese coste del Consejo Insular de Aguas y de Valtén sin repercutirlo a los consumidores finales, ni a los usuarios ni a los ayuntamientos? Pues claro que lo hicimos, pero hay otras medidas que creemos que hay que poner encima de la mesa que vayan dirigidas directamente a nuestro tejido productivo y también a la ciudadanía. Y hemos puesto algunas de ellas y las hemos esbozado. Hemos dicho el céntimo forestal, que lo eliminen. Se los hemos dicho. Pero hemos dicho que es más importante el consenso también con los ayuntamientos de esta isla. Convóquenlo, que es un acuerdo institucional desde el 30 de abril. Hemos llegado al 15 de mayo y no han dado pasos para convocar el Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife. Abandonen la confrontación continua con el Gobierno de España y tiendan la mano para alcanzar acuerdos que beneficien a los tinerfeños y tinerfeñas. Gracias, señor Afonso. Efectivamente, hay una decisión de que este pleno se celebrara 15 días más tarde de ese acuerdo institucional que nosotros consideramos que era muy positivo y en el que en este caso todos los grupos políticos que estábamos representados en ese pleno, en este caso no había ningún representante del grupo mixto, alcanzó un acuerdo institucional importante para llegar a acuerdos respecto al rechazo a la guerra y a las medidas que se tenían que adoptar respecto a la implantación de las medidas, tanto por parte del Gobierno de España como por parte del Gobierno de Canarias. A mí me gustaría además hoy hacer una especial mención a una medida que llevamos demandando históricamente en esta tierra, como es poder complementar, incluso con recursos propios del Gobierno de Canarias, las pensiones no contributivas. Un acuerdo importante que además llega en un momento adecuado donde estamos hablando de que las familias más vulnerables y especialmente las mujeres, que son las principales perceptoras de esas pensiones no contributivas, puedan ver suplementado con 400 euros sus pensiones para poder complementar esas pensiones no contributivas. Este es un acuerdo, creo que importante, que se han llevado a cabo y es verdad que aunque no sea una medida coyuntural, sí llega en un momento oportuno debido al impacto que pueda tener sobre la cesta de la compra sobre las personas más vulnerables. Estamos hablando, y se lo decía, ya desde el mes de marzo hemos hecho un análisis pormenorizado para poder ver el impacto directo que se está teniendo el incremento del alza de los combustibles en nuestra tierra. Estamos haciendo análisis no solamente desde las empresas y los servicios estratégicos que se prestan por parte del Cabildo de Tenerife. Creo que es muy importante, lo ha destacado además el portavoz de Coalición Canaria. En este momento mantener la gratuidad es dar un paso adelante. En su momento se instauró por parte del Gobierno de España y a petición de este Cabildo Insular de Tenerife y del Gobierno de Canarias la gratuidad que se ha mantenido en las guaguas y en este momento por razón del impacto de la que podía tener la guerra de Ucrania, el impacto positivo de esa medida en un territorio donde la movilidad está principalmente principalmente se lleva a cabo en vehículo particular. Parece que especialmente importante el poder mantener medidas de ese calado como es el mantenimiento de la gratuidad, que quiero recordar que además en esta semana, precisamente en el Pleno del Parlamento, los cabildos, el conjunto de cabildos reivindicaban que estamos siendo financiadores o servimos de tesoreros, de caja, anticipando los recursos para que después nos llegan con cierto retraso. Pero es verdad que el Cabildo de Tenerife
en ese sentido ha dado un paso adelante. No solamente hemos mantenido la gratuidad, complementando casi hasta en un 60% en ocasiones lo que significaba el incremento de la movilidad en la isla de Tenerife a través del transporte público, que es una magnífica noticia en este momento debido al impacto que pueda tener sobre el transporte público el alza de los precios de los combustibles. Indudablemente nosotros hemos tomado una decisión, que es el mantenimiento de la gratuidad y también el mantenimiento en el crecimiento de la flota para poder dar respuesta a ese posible incremento del número de pasajeros derivado del impacto que pueda tener sobre los vehículos particulares el alza de los precios de los combustibles. Por otro lado, otro servicio que es fundamental y estratégico, como ya se ha puesto sobre la mesa, y es que probablemente seamos uno de los mayores, por no decir, afirmar contundentemente que somos uno de los mayores consumidores de energía de esta isla, fundamentalmente por todo el proceso de desalación, depuración, también por parte del impulso de agua en las balsas de Tenerife, en nuestra empresa Valten. Pues bien, ahí se ha adoptado una medida que creo que es importante y es la constitución de un fondo de energía, de este fondo que va a eliminar cualquier impacto que pudiera tener el alza de precios de las energías sobre la depuración, abastecimiento de agua, no solamente de agua para las familias, sino también para el sector primario. Con lo cual ya hay una medida lo suficientemente impactante sobre la familia y el sector primario que creo que puede ser tenida en cuenta y que es muy importante. Por otro lado, también estamos viendo y estamos en coordinación, porque creo que es importante la coordinación con las instituciones para que todas las medidas que han sido adoptadas, tanto por el Gobierno de España como por el Gobierno de Canarias, sean correctamente implantadas en nuestro territorio. Por poner un ejemplo, hablábamos con la consejera de Comercio, de cómo en este momento el Gobierno de Canarias está movilizando más de 3 millones de euros en el bono comercio, precisamente el bono consumo, precisamente para ayudar al comercio. En este momento no se detectaba en esa interlocución constante con los agentes económicos y sociales un impacto todavía en la traslación del impacto de los precios de los transportes en el precio final de los productos, pero probablemente si continúa el impacto del cierre parcial del Estrecho de Hormuz y de la guerra, podrá tener un impacto en la revisión de los precios y podría traducirse en un impacto dentro de unos meses. Por lo tanto, parece razonable que las medidas que está adoptando en este momento el Gobierno de Canarias en la implantación, por poner un ejemplo, en ese bono consumo que permite llegar a muchas familias y sobre todo a atenuar el impacto del precio de este transporte sobre el comercio y mantener el gasto de las familias en el sector comercial, pues podamos tener una primera evaluación del impacto que pueda tener la movilización de esos 3 millones de euros antes de poder movilizar un recurso excepcional como en su momento se hizo para la COVID y que podría estar dentro de las medidas que podría adoptar el Cabildo de Tenerife, pero eso significaría, como decía, anticiparnos, evaluar y anticiparnos para que si en su caso tiene un impacto la revisión de los precios del transporte sobre los productos finales de esas mercancías, pues pudiéramos adoptar medidas complementarias a las medidas que ya se están tomando por el Gobierno. El Gobierno de Canarias ha tomado medidas que creo que son importantes y que impactan directamente sobre la vida de las personas y especialmente de los tinerfeños y tinerfeñas, como puede ser la devolución del total del impuesto, prácticamente de la totalidad del impuesto de combustible para los agricultores y los transportistas. Se ha elevado a un 99,9% la devolución del impuesto especial de combustible para el sector agrario y los transportistas entre el 8 de abril y el 30 de junio del 2026. Estamos hablando de sectores especialmente expuestos al incremento del coste energético y fundamentales para garantizar el abastecimiento, la movilidad y la actividad económica en las islas. También el IGIC 0 a determinados productos que no estaban en el IGIC 0, aunque sabemos que muchos productos de la cesta de la compra, productos básicos, ya estaban en el IGIC 0 en el tipo reducido, y también el IGIC 0 sobre los productos energéticos, también el 30 de junio de este año. Esa
nuevo tipo aplicado, el IGIC 0, a productos energéticos esenciales. Estamos hablando de petróleo y derivados, gas, biomasa, también al pellet y leña. Y cuando hablamos de leña estamos hablando que también tenemos que tener en cuenta que el propio Cabildo de Tenerife, a través del área de medio ambiente, está suministrando una parte muy importante de los insumos del sector agrario, como puede ser, desafortunadamente, parte del material que quedó del gravísimo incendio que sufrimos en el año 2023, ha servido para suministrar al sector primario, tanto al sector ganadero como al sector agrario, de material que en este momento es utilizado para mantener la humedad, también las camas de los animales, y que le supone un ahorro importante que en este momento pues no se está cuantificando, pero que realmente es una ayuda muy importante para el sector primario de nuestras islas. Se han incrementado las ayudas y quiero recordarlo, que ya contemplado en los presupuestos generales del Cabildo Insular de Tenerife se incrementaba la intensidad de la ayuda al sector primario, tanto el sector pesquero como al sector de ganadero, apicultura y también al sector de la agricultura. Por lo tanto, nos parece importante poder complementar y también la intensidad de las ayudas que en este momento se están movilizando por parte del Cabildo Insular de Tenerife y que podríamos analizar en el marco de ese acuerdo institucional que se ha llevado a cabo. No solamente estamos hablando de convocar de forma urgente al CIAT, una vez que se ha celebrado este pleno en el que de forma monográfica se iba a analizar el impacto y hacer un diagnóstico sobre el impacto que se está teniendo este conflicto en la economía insular, sino que además podamos tener un seguimiento con los agentes económicos y sociales, además del papel que pueden llegar a jugar los ayuntamientos o que pueden jugar en el ayuntamiento en la movilización de los recursos o que sirvan de canales para llegar a los recursos económicos que estamos movilizando desde el Cabildo y también desde el Gobierno de Canarias y Gobierno de España. Estamos hablando también de los autónomos y a mí me parece que es importante podernos detener en la defensa de los autónomos. El Gobierno de Canarias ha adoptado una medida que fue importante en su momento y me correspondió a mí como consejera de Hacienda en su momento, lo recordará, señor Afonso, el poder elevar el límite del régimen simplificado de la REPEP, que estaba fijado en 30.000 euros, incrementarlo a 50.000 euros. Esta ampliación del régimen de pequeños empresarios permitirá aliviar la carga administrativa y facilitar tener un mayor margen de adaptación a los miles de pequeños negocios y autónomos en un contexto económico muy complejo, pero sí me gustaría volver a insistir en la carga que en este momento se está traduciendo por parte del Gobierno de España en los autónomos societarios. Y que aquí ha habido un acuerdo importante que creo que en un momento en el que estamos pidiendo sensibilidad a todas las instituciones, quizás sería el momento de poder revisar esas decisiones que han sido adoptadas por parte del Gobierno de España y que impactan directamente sobre un sector importante para el crecimiento de nuestra economía y la generación de empleo como es los autónomos societarios. Y después las ayudas directas al sector primario industrial. Estamos hablando de un paquete inicial de cerca de 30 millones de euros, en concreto 29,8 millones de euros, ampliables hasta 60 millones si la situación internacional se prolonga. Y dentro de este paquete se movilizan concretamente 3,6 millones que se destinan específicamente al sector primario con ayudas para los insumos agrícolas, piensos, ganaderos, sobrecostes energéticos y logísticos del sector pesquero. Nosotros queremos analizar cómo este paquete de medidas al sector primario impactan en el sector primario del Cabildo de la isla de Tenerife y cómo el incremento en la intensidad de las ayudas que nosotros ya estamos movilizando y que se han convocado recientemente pues ayudan a atenuar el impacto que podrían tener, de manera que más adelante podríamos analizar si realmente se ha conseguido atenuar el impacto que sobre el sector primario y sobre toda la cadena de consumo podrían tener. Estamos hablando también de la intensidad de las ayudas que desde el sector primario, desde las consejerías de Agricultura, el apoyo a los mercadillos, de manera que la cadena de consumo, la cadena de producción sea la más corta posible, impulsando los mercadillos y permitiendo que las familias puedan llegar directamente a los productores, en este caso a los productores del sector primario. Como les decía, son medidas importantes, también medidas
que no solamente tienen que ser coyunturales para poder atenuar el impacto de este conflicto, sino medidas que también son estructurales. Y cuando hablo de medidas estructurales, hablo de medidas que están destinadas a disminuir la dependencia del sector energético. Y aquí tenemos que ver aquellas políticas estratégicas en las que tenemos que darle un impulso o que ya están en marcha y en el que hay un amplio consenso en este cabildo, como es las inversiones en geotermia, en poder tener una mayor capacidad que en caso de tener éxito la exploración estaríamos hablando de una inversión de 180 millones de euros para la primera planta de geotermia en nuestra isla y sobre todo en la minoración de la dependencia de la energía. También hablo de la repotenciación de nuestros parques eólicos, estamos hablando de 26 millones de euros y también la adjudicación a través del ITER, del Instituto Tecnológico de Energías Renovables, para la instalación de fotovoltaica por importe de 2,7 millones de euros. Y también la disposición de todas las superficies, tanto de naves, terrenos, toda la capacidad que tenemos en los edificios públicos para albergar sistemas de autoconsumo que permitan reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, por lo tanto, la dependencia del exterior. En junio se va a terminar, creo que además es muy importante, se terminará una obra muy importante de una nueva subestación dentro del Instituto Tecnológico de Energías Renovables, que nos va a dar capacidad para aumentar a 50 megavatios, para 50 megavatios, aún la mitad de ellos disponibles para activar nuevos parques eólicos y fotovoltaicos, por lo tanto seguir ampliando la capacidad de renovables. Por lo tanto, creo que son medidas que no solamente hay que adoptar cuando estamos en un punto en el que hay un conflicto que está impactando directamente sobre la economía insulares, sino también decisiones estratégicas que son necesarias y que son prioritarias para la isla de Tenerife y que requieren del consenso de todas las partes. Respecto a una de las medidas que se ponen por parte del Grupo Mixto. El Grupo Mixto, y en concreto el partido político Vox, también llevó al Cabildo de Gran Canaria, yo lo hablaba con el presidente de Gran Canaria, la medida de disminuir y de eliminar las políticas públicas respecto al cuidado de nuestros montes. Y nosotros estamos completamente en desacuerdo. Ya esa moción que se llevó por parte del partido político Vox al Cabildo de Gran Canaria fue rechazada por la totalidad de los partidos, al entender que las políticas medioambientales y las políticas que tienen como objetivo el cumplimiento de la Agenda 2030 de acción climática y, por lo tanto, de mantener unas partidas presupuestarias estables mediante la financiación del céntimo forestal eran indispensables para el mantenimiento de las políticas de protección medioambiental, las políticas de protección del cambio climático y, sobre todo, para la protección de nuestros montes. Nosotros, nuestra isla, más que nadie, después de ese terrible incendio en el año 2023, sabíamos que era absolutamente necesario mantener una financiación estable para las políticas que están destinadas al mantenimiento y la protección de nuestros montes y, por lo tanto, nosotros no vamos a renunciar a unas políticas que se han establecido y que hay absoluto consenso, al menos en la otra isla, y aquí hemos podido tener un diálogo franco y abierto en el marco de la FEICAI y la necesidad de que determinadas islas, como es la de Gran Canaria y Tenerife, implanten este mecanismo que nos permite tener una estabilidad en la financiación de las políticas medioambientales. Por lo tanto, nosotros creemos que en este momento lo que es importante es el mantenimiento de la capacidad en materia de movilidad y del transporte público, sabiendo del impacto que va a tener el combustible, el incremento del alza de los combustibles sobre el transporte público en la isla de Tenerife y especialmente en la empresa pública TITSA, el mantenimiento de la capacidad inversora o incluso suplementar la capacidad inversora si el Gobierno de España y la Comisión Europea
permitiera el incremento de la capacidad y de relajando las reglas fiscales, sería importante no solamente para el mantenimiento de la gratuidad, que es una política que nosotros apostamos independientemente de la posición que tenga el Gobierno de España. Todos confiamos en que el mantenimiento de la gratuidad se mantenga en los próximos años, porque apostamos por las políticas públicas de transporte y movilidad como un eje de sostenibilidad para un territorio que tiene un límite y que tiene un impacto directo sobre la vida y la calidad de vida de las personas, de las políticas de movilidad, y por lo tanto el transferir la movilidad desde el vehículo particular hacia los vehículos compartidos, vehículos de alta ocupación o el transporte público, va a ser una de las líneas que con mayor intensidad vamos a mantener. En otro orden de cosas, ya lo he reiterado, pero el mantenimiento y garantizar que no se traslada a las familias el impacto del precio del alza de los combustibles y el impacto que tiene sobre el abastecimiento de agua, también sobre el sector primario, nos parece una política importante, que vamos a poner ese fondo y que se dará cuenta a los ayuntamientos. También se han adoptado otras políticas que va a reducir el impacto de la gestión del residuo, que también es otro consumidor importante de energía, trasladando centros logísticos y con mayor capacidad, que reduce el impacto de los camiones que dan traslado a toda la operativa de logística. Y la puesta en marcha de esas medidas, como es ese observatorio de los precios, de manera que podamos adecuar las medidas complementarias que se pongan en marcha por parte del Cabildo, además de estas adicionales que ya estamos poniendo en marcha, de manera que podamos evaluar esas medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España y su implantación en el territorio, a la hora de poner en marcha medidas adicionales y complementarias que puedan suplementar y reducir el impacto de, como decía, hasta 0,5 puntos de incremento del índice de precios al consumo sobre el crecimiento de nuestra economía. Quiero, para terminar, sí pedir, creo que sería importante, llevamos muchos años sin adoptar una medida que creo que impactaría directamente sobre el bolsillo de las familias, y como es la deflación del impuesto de la renta. Creo, señor Afonso, que llevamos muchos años sin que el Gobierno de España adopte una decisión en este sentido. Es una medida fiscal que impactaría directamente sobre el bolsillo de las personas, de las familias, y aquí hay medidas fiscales que se pueden seguir adoptando en el marco del impuesto, como es el IRPF, y en este sentido no solamente el incremento de aquellas rentas que puedan estar exentas, sino también el adoptar medidas que fueran destinadas a la deflación del impuesto del IRPF, puesto que ya, si no me equivoco, desde el año 2017, no sé si me estoy equivocando con el año, pero desde luego no se ha adoptado esta medida en el marco de un impuesto que impacta directamente sobre los bolsillos de las familias y sobre todo y especialmente en el impuesto de las personas, de las rentas de las personas físicas. Por lo tanto, aquí hay dos medidas que creo que es importante que pudieran ser reconsideradas por parte del Gobierno de España, que tiene que ver con los autónomos, que impactan directamente sobre los bolsillos de los autónomos, y por otro lado, que ya adoptamos un acuerdo en el pleno pasado, y por otro lado esa que viene a intentar que tenga menor impacto posible la inflación sobre el impuesto de la renta, participando de la deflación y tomando una decisión que estoy segura que tendría el apoyo del conjunto de la Cámara. Y sin más, tiene la palabra la la consejera Ana Salazar, del Grupo Mixto. Gracias, presidenta. Mire, nosotros desde un principio lo hemos tenido claro cuando se solicitó esta comparecencia. Demuestra algo preocupante. El PSOE tinerfeño pretende hablar de responsabilidad internacional, mientras el propio Gobierno de Pedro Sánchez lleva instalado en la improvisación política. La realidad es que Canarias afronta esta crisis desde una posición especialmente delicada,
Cualquier conflicto internacional tiene consecuencias inmediatas aquí y todos los aquí presentes lo sabemos. Sube el combustible, se encarece el transporte, aumenta los costes para empresas y autónomos y se resiente un sector fundamental como el turismo, que representa más del 37% del PIB canario y que dependen cientos de familias y empleos directos e indirectos. Por eso lo que necesitaba Canarias era previsión y estabilidad en las medidas anticrisis por las consecuencias de la guerra en Medio Oriente del Gobierno central, y eso es justamente lo que no está ofreciendo el Gobierno de España. Seamos realistas. Tenemos un Ejecutivo incapaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado durante 3 ejercicios consecutivos, 3 años. Eso no es normal, eso no es una normalidad institucional, eso es debilidad política permanente. Y esa falta de estabilidad termina afectando especialmente a territorios alejados y vulnerables como el nuestro. Porque mientras Madrid vive pendiente de sobrevivir parlamentariamente, semana a semana, negociando con separatistas, con comunistas, con quien haga falta para mantenerse en el poder, aquí seguimos esperando inversiones, planificación, infraestructuras estratégicas para Tenerife y para generar en Canarias. Y lo peor es que esta improvisación se traslada también en la gestión de la crisis que puedan venir. Una vez más hemos visto decisiones tomadas desde Madrid sin contar suficientemente con las instituciones canarias, generando incertidumbre en asuntos sensibles para esta tierra. Y eso alimenta una sensación cada vez más extendida entre los ciudadanos, que Canarias solo aparece en el mapa político nacional cuando conviene para una foto o para descargar problemas sobre el archipiélago. Porque el problema no es únicamente económico, también es institucional. Canarias necesita respeto, necesita coordinación real y necesita un gobierno de España que deje de actuar como si las islas fueran simplemente un territorio periférico que tiene que asumir cualquier decisión sin ser escuchado. Y mientras tanto seguimos viendo contradicciones políticas constantes. Lo dije en mi primera intervención. Un gobierno que durante años construyó un discurso basado en el no a la guerra, pero que después despliega medios militares en escenarios internacionales sin explicar adecuadamente sus decisiones y sin un debate político serio en las Cortes Generales. Un gobierno que dice defender la paz, pero que ha incrementado el gasto en defensa, que envía fragatas al Mediterráneo Oriental, que participa en misiones de la OTAN sin la transparencia que exige una democracia madura. Y aclaro que no estamos en contra de defender los intereses de España, todo lo contrario, pero exigimos coherencia, exigimos que se actúe igual en público que en privado, que el discurso coincida con los hechos. Y es porque también vemos muchas contradicciones aquí mismo en Canarias, porque no se puede defender una cosa en una isla y la contraria en otra únicamente dependiendo de donde sopla el viento político. Desde nuestro grupo creemos que ha llegado el momento de recuperar una política seria para España y para Canarias, una política que priorice la seguridad energética, reduciendo nuestra dependencia del exterior, que apoye a quienes producen, trabajan y generan empleo en lugar de asfixiarlos a impuestos, que defienda nuestras fronteras y el control de la inmigración ilegal, que garantice estabilidad económica e institucional frente a la incertidumbre permanente que genera el actual Gobierno central. Por eso, desde nuestro grupo seguiremos atentos y fiscalizando, apoyando todo aquello que beneficie a Tenerife y señalando todo aquello que suponga más carga, más incertidumbre o más abandono para los tinerfeños. Por eso, porque en momentos difíciles los canarios no esperan discursos vacíos, esperan gobiernos firmes, responsables y capaces de defender a Tenerife por encima de cualquier interés partidista. Muchas gracias. Gracias, señora Salazar. Tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Hacha. Muchísimas gracias, presidenta. Don Aarón, una tragedia humana de la magnitud de una guerra, cuando se usa precisamente como una estrategia política con fines partidistas en medio del jolgorio de un mitin, y se hace lo contrario, al final lo que hace es vaciar de contenido el lema, lo que se quiere decir. Y eso es lo que ha hecho su líder del partido político con el lema del no a la guerra, y lo que ha hecho el staff de ministros que tiene a su alrededor. Por cierto, staff en el que hay un ministro canario. Y ciertamente, a pesar de que hay un ministro canario, no es que nos maltratan, es que se nos olvidan constantemente, no solamente en este momento, sino habitualmente, y lo hemos visto a lo largo de todo el mandato de Sánchez, se olvidan constantemente de la realidad canaria. Me parece muy interesante que coincida usted con Vox, precisamente en el céntimo forestal y en la necesidad de no aplicar, la falta de necesidad de aplicar un presupuesto extra precisamente para el mantenimiento de nuestros bosques. Y me parece incluso
Es sorprendente cuando sus compañeros políticos en Gran Canaria han hecho justo lo contrario, con una cantidad mayor. De todas formas, le diré que le había comentado lo que había hecho el Gobierno de Canarias respecto a las medidas, pero me quedé justamente cuando comenzaba a hablar de las del Cabildo. El Cabildo desarrolla un plan para facilitar precisamente la interlocución con sectores afectados. Detecta incidencias, necesidades reales, acompaña a la implantación de medidas en el Gobierno de España y también el de Canarias, y además colaborará con la ayuda para que lleguen con rapidez. Todo esto se divide al final en 7 líneas de trabajo: la creación de un sistema de seguimiento permanente del impacto económico, la creación de mecanismos de cobertura presupuestaria para absorber costes energéticos en el transporte público y mantener la gratuidad del transporte, a la que ustedes se habían opuesto, crear un fondo contingente para absorber el incremento de los costes de generación y regeneración de agua, proteger a las familias más vulnerables, acelerar la soberanía energética, incrementar la capacidad de gasto e inversión del Cabildo, crear una mesa de seguimiento económico. Desde el punto de vista más puntual, y podríamos hablar ya de acciones más puntuales de diferentes consejerías, en el comercio, por ejemplo, en las pymes, se están dando subvenciones de hasta 10.000 euros a quienes inician un establecimiento físico en Tenerife, o a los que modernizan la imagen de su comercio, la restauración, en el sector de belleza, en el sector de restauración, pues estamos hablando de subvenciones de hasta 10.000 euros, hasta un 60% de la obra. Se apoya con un 50% a las asociaciones con proyectos dirigidos al comercio, se dinamizan comercialmente a los municipios con ayudas económicas, y aquellos que son de pequeña población, hasta 25.000 euros van a recibir. En el sector primario, el Cabildo está dando una subvención de 1.500.000 euros precisamente en alimentación a los ganaderos. 5.500.000 a criadores, calidad de la leche, agrupaciones en defensa sanitaria, bonificaciones de tarifas de mataderos insulares. Se han conservado precisamente con las organizaciones agrarias subvenciones para adquirir cámaras frigoríficas. Tenemos subvenciones en I+I para las organizaciones agrarias, líneas de ayudas novedosas de más de 1 millón de euros para el sector pesquero. En el área social se asume muchísimo, estamos hablando de 300 millones de euros, 4 millones de euros para equipamientos, para centros, 54 proyectos subvencionados. El esfuerzo es enorme y continuado. Nuevas plazas, infraestructuras, y eso es una parte pequeña de todo lo que hace el Cabildo. En el área de cultura tenemos subvenciones que se aumentan para proyectos culturales de asociaciones sin ánimo de lucro. Buscamos un aumento también en las ayudas a las producciones audiovisuales como sector que se expande en estos momentos. Creamos ayudas a las editoriales. El esfuerzo es constante y permanente y no se está reduciendo en ningún momento, precisamente con todo el problema que supone el conflicto en Irán. Frente a esto, ¿qué tenemos? Es verdad, tenemos que el Gobierno de España hace acciones diplomáticas maravillosas, queda muy bien de cara al exterior, pero hacia el interior, las acciones que realiza, al final no se traducen en nada aquí, porque se olvidan de que tenemos una realidad especial. Gracias. Gracias, señora Hacha. Tiene la palabra por Coalición Canaria el señor Ruano. Muchas gracias, presidenta. En fin, creo que en la segunda exposición de la presidenta, la segunda parte de su exposición, ha sido clara sobre cuestiones que tienen que ver con los costes energéticos, nuestra capacidad en relación a la minoración de esos costes energéticos a través de diferentes políticas que hacemos, sobre todo en materia de renovables. Pero la primera parte de esa intervención estuvo centrada en cuestiones que tienen que ver con las que vamos a adoptar de forma próxima, es decir, que tienen que ver con el mandato que recibimos
todos a través del acuerdo institucional del Pleno, precisamente con el acuerdo del 30 de abril. La secuencia que usted dice es que el Gobierno de España me maltrata. Mire, no quiero entrar. Desde luego hay grupos que ya lo han hecho y yo, sinceramente, no quisiera entrar con detalle en el cómo se hacen las cosas desde el punto de vista del Gobierno de España. La presidenta ha ido un poco más allá, incluso solicitando la deflactación del IRPF. Se sabe que con un proceso inflacionista e inflacionario, en este momento previsiones que andan entre el 3,5% y el 4% si se mantiene la guerra, en el caso de Canarias, puede ser, digamos, añadido a todo el proceso que venimos produciendo en los últimos años. Por tanto, el valor de las cosas aumenta y la renta disponible de la gente sigue siendo la misma. Entonces, ese marco, por entrar solo en cuestiones de carácter general, es un marco que se está dando. Y evidentemente, algunos portavoces han hablado incluso de la no existencia de presupuestos, de cuestiones que podríamos entrar aún a ellas, el por qué, cómo el Gobierno de España está afrontando determinadas cuestiones. Intento mantener el espíritu de acuerdo del día 30 de abril en la moción institucional que aprobamos. Y en ese plano creo que lo que el Grupo de Gobierno pretende es decir, nosotros tenemos unas capacidades que no están al alcance, no son cuestiones de naturaleza sustancial frente al cambio económico, porque no somos el Gobierno de España, ni siquiera el de Canarias con las medidas que ha adoptado desde el punto de vista fiscal, no tenemos capacidad normativa en ese plano. Pero sí decisiones que tienen que ver con que ese mantenimiento de los servicios produzcan un alivio al sector primario, básicamente, al industrial. Ahí hay dos medidas específicas del Gobierno de Canarias y nosotros con nuestras políticas lo que señalamos. Mantener el tema dice usted, es que ya se hizo con el COVID. Mira, ha habido crisis de diferente alcance. Si hablamos de las crisis que hemos tenido en el siglo XX, la más gorda es la gran recesión de los años 2008-2013, donde el gasto público cayó de manera exponencial por miles de millones de euros. Lo que intentamos ahora, sin saber cuál es el escenario político, si se va a mantener o no el cierre del estrecho de Hormuz, de cuánto va a durar la guerra y todas las cuestiones de carácter internacional, de la geoestrategia mundial que están fuera de nuestro alcance, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, en el ¿qué podemos hacer nosotros? Está lo que se señaló respecto del transporte público, que es una medida esencial. Derivar, la presidenta decía, es que tenemos que mantener esa gratuidad y tenemos que mantener el fortalecimiento de la empresa pública acometiendo los sobrecostes que se deriven de ese incremento del combustible, porque si no, no tenemos capacidad ni siquiera para decirle a la gente que abandone el vehículo privado. O sea, cuestiones que forman parte de políticas nuestras, directamente nuestras. Y el planteamiento del fondo para el SIAD, el planteamiento de Valten para garantizar a su vez que conserva que los costes de ese agua de riego son los mismos para los agricultores tinerfeños, son fundamentales. Ese es el marco en el que tenemos que situar las cosas. Yo quisiera terminar hablando del tema del céntimo forestal, porque lo utilizan de forma recurrente, lo hicieron en su momento en el debate del presupuesto, antes de que hubiera guerra, y ahora lo vuelven a decir. Mire, nosotros tenemos esos ingresos previstos destinados a gestión forestal 546.696, proyectos forestales 650.000, gestión ambiental 2.347.000, TEIDE 1.455.000, o sea, redondeando 5 millones de euros. Esa no va a ser la solución. Lo más normal que pueda producir si hiciéramos la reducción, primero, que impactamos respecto a estas políticas, y segundo, que lo más normal es que acabarán las distribuidoras asimilando ese céntimo y subiéndolo al consumidor. Que esto es lo que tenemos que evitar desde todo punto de vista. Espero poder concluir después con mayor precisión. Muchas gracias. Gracias, señor Rubán. Tiene la palabra el señor Afonso. Gracias, presidenta. Después de escuchar las intervenciones, podemos concluir que han pasado 3 meses desde la guerra. A día de hoy, el Cabildo Insular de Tenerife no ha adoptado ninguna medida para paliar los efectos de la crisis. Creo que es necesario. No se han convocado tampoco los ayuntamientos de la isla en el marco de lo que habíamos acordado en el SIAD. No sé cuándo lo harán. Aquí se ha anunciado que después de este pleno se hará, pero a día de hoy siguen sin convocarlos y el análisis es interno.
qué medidas estructurales viene adoptando esta corporación y cómo va a seguir adoptándolas sin adoptar medidas excepcionales para paliar los efectos que la crisis está provocando en el bolsillo de los tinerfeños y tinerfeñas. Porque el céntimo forestal es importante, porque ya demostramos en el debate presupuestario que el presupuesto del área de medio ambiente respecto al año anterior bajaba, a pesar de recaudar más a los tinerfeños y tinerfeñas por llenar el depósito de del depósito de gasolina de sus vehículos. Y el céntimo forestal, señor Ache, la versión de nosotros en el Cabildo de Tenerife es compartida por el Partido Popular de Gran Canaria y por una señora, creo que se llama Jessica de León. ¿Le suena? Creo que es consejera de empleo en el Gobierno de Canarias, que está pidiendo exactamente lo mismo. Que está pidiendo exactamente lo mismo en su isla. La sección fiscal se suspenda para paliar los efectos de la crisis. ¿No sabe quién es Jessica de León? Bueno, fíjese usted, que no sé quién será. Me parece que es consejera del Partido Popular de Empleo en el Gobierno de Canarias. Vamos a ver, lo que no pueden estar escudándose siempre es en el Gobierno de España. Que el Gobierno de España de Pedro Sánchez me maltrata, que el Gobierno de España no adopta las medidas. Aquí mismo se han propuesto dos medidas para que la adopte el Gobierno de España, pero el Gobierno de Canarias no le proponemos nada. Y al final, la forma de actuar que normalmente tienen Coalición Canaria, y aquí lo hemos escuchado al PP y a Vox. Desde mi grupo yo considero que de la manera que se defiende esta tierra es construyendo vivienda pública, adoptando medidas que palíen los efectos que tiene la gente para acceder a una vivienda a precios asequibles. Se defiende esta tierra mejorando la movilidad para que la gente no esté eternamente atascada en una cola. Creo que se defiende esta tierra construyendo y ampliando centros de salud, hospitales públicos, apostando por la sanidad pública frente a la privada para reducir las listas de espera. Creo que se apuesta construyendo colegios públicos tan necesarios en esta isla para reducir la ratio de alumnos por aula. Yo creo que como no se defiende, como se ha dicho en algunas intervenciones en el día de hoy, es con irresponsabilidad. Creo que no se defiende desinformando a la población. Creo que no se defiende propagando bulos, mintiendo. Creo que no se defiende infundando miedo injustificado a la gente, como han hecho este fin de semana el señor Clavijo y usted, señora Dávila. Yo creo que nos ha avergonzado a muchos y a muchas, que esperábamos un presidente de Canarias y una presidenta del Cabildo que estuviera a la altura de una emergencia humanitaria y sanitaria como la que hemos estado viviendo. Y frente al reconocimiento internacional de la gestión de la crisis, realizada por unos magníficos profesionales de esta tierra, profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Unidad Militar de Emergencia, profesionales sanitarios, del Servicio Canario de Salud, también de Sanidad Exterior, profesionales de portuarios y del aeropuerto de Tenerife Sur. Frente a ese reconocimiento avalado por la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de la Comisión Europea, hasta del Papa, frente a eso nos hemos encontrado una posición de usted y del señor Clavijo de negarse a que atracara en Tenerife el buque. ¡Qué bochorno! Me sentía bochornado. Me sentía bochornado. El próximo 12 de junio vendrá a Tenerife el Papa. ¿Cómo le van a mirar a los ojos? El Papa que les ha visto por televisión decir que se negaban a que un dios atracara en Tenerife. Yo creo que más de poner excusas en el Gobierno de España, lo que tienen que hacer en el marco de las competencias que tiene el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias es de adoptar aquellas medidas que sí están en su mano para aliviar y paliar los efectos que a diario está viviendo la gente de esta isla, los tinerfeños y tinerfeñas, y abandonar y aparcar la excusa permanente y recurrente de que el Gobierno de España, de Pedro Sánchez, me castigue y no cumple con esta tierra. Yo creo que se cumple ejerciendo nuestro autogobierno y adoptando aquellas medidas que sí están en nuestra mano. En fin, señor Afonso, está claro que el debate de este pleno, las familias de Tenerife y las medidas que podíamos adoptar, el espíritu de consenso no estaba en su hoja de ruta. Eso es lo que acaba usted de dejar claro después de las aseveraciones completamente fuera de lugar, en mi opinión personal,
Usted es libre de, en un debate sobre un acuerdo entre las distintas formaciones políticas, en un pleno en el que estamos debatiendo cómo impacta la guerra en Oriente Medio y el cierre parcial y el impacto del cierre del Estrecho de Hormuz sobre las familias, saque un tema. Podemos tener un pleno extraordinario si usted quiere. Yo no tengo ningún inconveniente como presidenta comparecer entre este pleno. Mire, el Gobierno de España tomó una decisión unilateral después de anunciar al Gobierno de Canarias que ese barco con un brote de antivirus no vendría a Canarias. Tanto el presidente de Canarias como yo, como presidenta de Tenerife, nos enteramos por un comunicado de prensa del Ministerio de Sanidad. Esos no son los principios de cogobernanza. Esos no son los principios de lealtad institucional. Al Gobierno de España le han incomodado las preguntas que a la postre se han demostrado que eran pertinentes. Yo sé cómo tengo que defender mi tierra. Nos quieren sumisos y callados. Y no, esta no es la presidenta que se va a callar. Voy a seguir haciendo las preguntas que a la postre se han demostrado que eran oportunas y pertinentes. Creo que el Gobierno de España ha actuado de forma desleal con esta tierra, no con estos responsables públicos. A mí me da lo mismo la que haga Mónica García, que ni siquiera es de su propio partido. Le recuerdo que es de Más Madrid y le importa un pepino lo que le ocurra a esta tierra. Y desde luego me lo demostró en esa reunión que pudimos mantener después de que ellos tuvieran una intervención ante la prensa, porque les preocupaba más cómo quedar en la foto que poder atender a los responsables públicos que estábamos haciendo las preguntas oportunas y pertinentes. Y eran las condiciones en las que se desarrollaba una operación de alto riesgo biológico, nivel 3. Y en las reuniones técnicas en las que se participaba activamente, se ponían encima de la mesa determinadas exigencias para garantizar, minimizar el riesgo para la población de Tenerife. Porque a mí, como presidenta, y a esta corporación, lo primero que nos tiene que preocupar, además de los que están en un crucero de lujo atracado en Cabo Verde, que les recuerdo que era en otro país que pertenece a la Organización Mundial de la Salud y donde se evacuaron a 3 personas contagiadas e infectadas en aviones medicalizados, perfectamente se podría haber realizado una operación logística. Preguntábamos por las PCR. A la postre se ha demostrado que se podían hacer y que eran más que necesarios, a la vista de las condiciones que, por ejemplo, se encuentra la ciudadana francesa en estado crítico y que se desembarcó aquí, en Tenerife. Perfectamente, como decía la ministra, asintomática y que es perfecto estado de salud, fueron sus palabras literales. Que la operación se desarrollara de una sola vez y en 12 horas. Tenemos, y estoy de acuerdo, magníficos profesionales. Todos los profesionales involucrados en esa operación eran mayoritariamente tinerfeños. Gente que se tenía que quitar la EPI con todas las garantías y la seguridad para darle un beso a sus hijos por la noche. Y que los obligaron unilateralmente y por una decisión política a ponerse la EPI al día siguiente. Porque alargaron la operación más de 12 horas por una decisión diplomática, es decir, política. Las preguntas eran y las garantías para esta tierra eran más que oportunas. Y usted ha aprovechado un pleno en el que estábamos debatiendo sobre otra cuestión para sacar este tema. Si usted quiere debatir sobre este tema, tengamos un pleno monográfico. Yo no tengo ningún inconveniente, incluso a petición propia, no tengo ningún inconveniente. Pero la verdad, no me parece oportuno cuando todos nos estamos ciñendo y a todos nos ha preocupado. Vivimos en esta tierra. Ahora, la manera de abordarlo es completamente distinta. La del Partido Socialista, completamente con una actitud lacayuna
al Gobierno de España, bajando la cabeza y mirando para otro lado y anteponiendo la seguridad de los pasajeros a la seguridad de los que vivimos aquí. El millón de habitantes que vive aquí. Eso es lo que a mí me preocupa y por lo que voy a seguir peleando. Y eso sí es defender a mi tierra. Y no me va a callar nadie. Desde luego nadie que está intentando desde un sillón de Madrid dirigir esta tierra con la más mínima, con la total deslealtad. Pero bueno, eso será cuestión de otro debate, que parece que a ustedes les interesa. Yo creo que el virus más terrible que ha entrado en esta tierra es el virus de la polarización que han traído ustedes. El virus del odio, de la deslealtad institucional a la que al parecer están acostumbrados en Madrid y a la que aquí no estábamos acostumbrados. Y nos ha cogido honestamente, sin vacunas. Ustedes sí parecen estar vacunados de ese virus y les apetece zarandearlo. Yo desde luego no voy a entrar en polémicas estériles, pero voy a seguir haciendo las preguntas incómodas que al Partido Socialista parece no gustarles. Las voy a seguir haciendo y exigiendo las máximas garantías para mi tierra y para mi gente. Yo espero que esta también sea su tierra y su gente y que permita que esas preguntas que se dilucidaron, que efectivamente eran más que oportunas, pues se puedan hacer con total lealtad. Pero mire, para cerrar, lo que ha demostrado esta crisis internacional es que Canarias y Tenerife son especialmente vulnerables cuando hay tensiones energéticas y de logística global. Así que cualquier subida del petróleo impacta antes y más fuerte en esta tierra. Y por eso creo que una de las medidas más importantes en la que tenemos que avanzar es en la capacidad de tener más autonomía energética. Por eso es importante actuar no solamente con rapidez, coordinar respuestas, preparar medidas que permitan proteger a nuestros servicios esenciales y a nuestros sectores productivos y a las familias tinerfeñas, sino que tenemos también que tener una visión estratégica. Una visión estratégica en la que este Gobierno está trabajando. Este Cabildo está trabajando desde el primer momento. Una hoja de ruta seria, proporcionada y basada en datos, complementando a las medidas ya activadas por el Gobierno de España y de Canarias, pero también defendiendo algo fundamental. Y es que el Estado tiene que entender de una vez que Canarias no puede quedar fuera de las respuestas estatales cuando hay una crisis internacional. Nuestra realidad energética, fiscal, logística es distinta y esa singularidad debe traducirse en medidas adaptadas a la realidad de las islas. Las crisis globales van a seguir llegando, incluso las que no nos tocan. La diferencia estará en si Tenerife las afronta siendo más dependientes o siendo fuertes. Y este Gobierno lo tiene muy claro. Proteger Tenerife para que nada de lo que ocurra fuera nos haga más pequeños, para que nada de lo que nos traigan de fuera nos haga más sumisos, para que nada de lo que nos pueda impactar haga que bajemos la cabeza. Eso no lo vamos a hacer nunca. Muchas gracias. Ahora la señora Salazar. Gracias, presidenta. Voy a aprovechar esta última intervención para mandar todas las condolencias a los familiares y amigos del guardia civil Berto, que falleció en el muelle de Granadilla el pasado fin de semana, que por cierto fue el único cuerpo que no mencionó en su intervención el señor Afonso. Entiendo de que por ello es que no han reconocido como profesión de riesgo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es que, en resumen, el solo vuelve aquí a utilizar una crisis institucional gravísima para hacer oposición política en Tenerife cuando el verdadero problema lo tenemos en Madrid.
con su abandono, improvisación y falta de respeto hacia Canarias. Mientras el PSOE tinerfeño apoya aquí medidas para proteger a familias y a sectores productivos, el gobierno sanchista que sustentan en Madrid lleva 3 años sin aprobar presupuestos y toma decisiones que nos afectan directamente sin coordinación alguna con nuestras instituciones. No se puede defender públicamente el no a la guerra y enviar al mismo tiempo a la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo oriental sin debate parlamentario suficiente. Y eso se llama hipocresía política, señores socialistas. Muchas gracias. Gracias, señora Salazar. Tiene la palabra el señor Hacha. Gracias. En fin, ¿qué quiere que le diga? El Cabildo está trabajando de forma automática, asumiendo los aumentos de los costes sin repercutirlos en la población ni en disminuir los servicios. Eso es un hecho evidente. Se ha organizado un plan estructurado desde el Cabildo con instrumentos que tienen la capacidad para ajustarse en función de la evolución del conflicto. Eso es otro hecho evidente. Se establecen medidas que ya están permitiendo en estos momentos que la situación no sea más grave y que además permitirán tener un colchón si se complica más por las diferentes áreas del Cabildo. No puedo evitar decir que la cogobernanza brilló en su esencia en lo del puerto y que lo que se planteaba era un método diferente de actuación con los posibles infectados. Y de lo que usted dijo, don Aarón, de verdad que me quedo mucho con el reconocimiento que hace a las fuerzas de seguridad, pero le tengo que decir que hemos tenido 2 fallecidos en las costas de Huelva, asesinados precisamente en una persecución contra narcolanchas y un fallecido en el puerto de Granadilla, precisamente en el operativo, y que le transmitimos las condolencias a sus familiares. Gracias, señora Hacha. Tiene la palabra el señor Ruano. Un minuto para intentar cerrar esta intervención. Añadir cosas a lo que la señora presidenta ha dicho ante su desacertada invocación de esa crisis del pasado fin de semana es realmente lamentable. Lamentable que lo haya hecho en un contexto en el cual pues lo que se ha producido es la falta de respeto también al Estatuto Canario, cuando en el artículo 141 pide medidas de cooperación del Estado con Canarias en materia de sanidad exterior. Lamentable cuando hace invocación de los profesionales a los cuales se tuvieron que comprar las mascarillas FFP2 en farmacias por personas de la Guardia Civil que tuvieron que acudir al evento. Lamentable cuando una de esas personas estaba en la reserva y se le destina precisamente a esa misión. Lamentable cuando la comunicación con el representante del Estado en Canarias, que es el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, se produjo de esa forma. O sea, lamentable todo. Hablaremos más cuando proceda. Último turno de palabra. Señor Afonso. Yo entiendo, señora Dávila, que se ponga nerviosa porque al final cuando uno pide responsabilidad y saben cómo ha actuado este fin de semana y saben que no han estado a la altura para poder gestionar de manera adecuada una gestión de emergencia humanitaria como la que se vivió, pues uno se pone nervioso. Evidentemente, claro que soy tinerfeño, mi pueblo es un pueblo solidario, un pueblo integrador que no entiende lo que hicieron. Y yo lo que le pido es responsabilidad porque España depende, en este caso Canarias depende de España, depende de Europa, depende del mundo y al final vivimos principalmente de las personas que nos visitan. Y el interés general tiene que ponerlo por encima de los intereses partidistas. Y usted sabe que la estrategia que han seguido en este fin de semana en la gestión sanitaria no ha sido la adecuada porque ha prevalecido los intereses de Coalición Canaria a los intereses de los canarios y de las canarias y de los tinerfeños y tinerfeñas. Bueno, pues se levanta la sesión de este pleno que supuestamente era para adoptar las medidas contra la crisis de Oriente Medio. Muchas gracias.